Hola, buenos días. Vamos a empezar hoy con el tema 13, ¿vale? Para aquellos que estáis un poco más perdidos con las páginas, que es bastante complicado. Tema 13, ¿vale? Que se llama el tema 13, lo tenéis aquí, longitudes y áreas, ¿vale? Luego os pongo un resumen de lo que eran las áreas de cada una de las figuras, pero lo importante de este tema que no quiero dejar pasar es el teorema de Pitágoras, ¿vale? El teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos, ¿vale? Triángulos rectángulos, me imagino que todo el mundo lo sabe porque ya lo habéis visto, incluso en Visual también. Los triángulos rectángulos son aquellos que siempre tienen un ángulo recto, ¿vale? Y luego ya pues tenemos un ángulo recto que es un ángulo de 90 grados, ¿vale? Este es un ángulo recto. Aquí en la figura de la izquierda también veis que este ángulo B que pone aquí arriba también es un ángulo recto, aunque esté colocado de otra manera, ¿vale? Coloquemos como coloquemos el triángulo, lo giremos como lo giremos, ¿vale? De hecho, si pudiera yo girar esto, que no sé si me deja, no, ¿vale? Pero lo gire como lo gire, el triángulo sigue siendo el mismo, es decir, sigue teniendo este mismo ángulo, este sigue siendo igual y este sigue siendo igual, ¿vale? En este caso, lo importante es que sepamos que tiene que aplicarse a triángulos rectángulos, ¿vale? Lo que es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente de este tema 13? A triángulos rectángulos. Vale, los triángulos rectángulos tienen tres lados como todos los triángulos, lógicamente, pero se nombran siempre como dos catetos y una hipotenusa. Los dos catetos son estos dos que señalo más gruesos, ¿vale? Que sería el lado A y el lado B, y el que está enfrente del ángulo recto es lo que se llamaría la hipotenusa, ¿vale? Este es un cateto, este es otro cateto y esto sería la hipotenusa, ¿vale? Le he puesto las letras así, podría haberse las puesto de otra manera totalmente distinta. Por ejemplo, aquí en el dibujo, el lado que está enfrente del ángulo recto le he llamado B. Me da igual. Lo único que hay que tener en cuenta cuando nombramos los lados y los vértices de cada uno de los triángulos es que siempre se va a nombrar el vértice opuesto con la misma letra que el lado. Es decir, si este lado le llamo A, este vértice que está enfrente le llamaré A. Si este lado de aquí le llamo B, el vértice que está enfrente le llamaré B en mayúscula. Y si la hipotenusa la llamo C, el ángulo recto le voy a llamar C en mayúscula, ¿vale? Esos son los elementos que tiene un triángulo rectángulo, dos catetos y una hipotenusa. ¿Por qué es importante que nos quede claro lo de los dos catetos y una hipotenusa? Normalmente la hipotenusa siempre es la más larga de los tres lados, ¿vale? Porque al ser la que está enfrente del ángulo recto, siempre va a ser el lado más largo, ¿vale? Bueno, la cuestión. Vamos a ver esto del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras está relacionado con las áreas, ¿vale? Imaginad que eso es un triángulo. A ver si puedo dibujarlo bien. Bueno, imaginemos que esto es un triángulo rectángulo perfectamente dibujado. Está aquí el ángulo recto, esta es la hipotenusa, esto es un cateto y este es el otro cateto. Bien, pues lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado, y ahora explico esto, es igual a un cateto al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, es decir, la suma de los catetos elevados al cuadrado cada uno de ellos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues si yo elevo algo al cuadrado, en realidad, recordad que lo que estoy haciendo es calcular un área, porque si esto es lado, esto es lado, si yo elevo el lado al cuadrado, lo que estoy calculando lado por lado, ¿verdad? Por lo tanto, al final lo que estoy calculando una superficie o un área. Por lo tanto, si yo elevo la hipotenusa al cuadrado, lo que tengo aquí es un cuadrado de lado A, ¿vale? Que por esto está bien dibujado, que es recto. Madre mía, qué feo últimamente. Bueno, suponemos que es un cuadrado
bien hecho, que significaría que todos sus ángulos miden 90 grados, ¿vale? Si estuviera bien hecho. Y al final, ¿cuál sería la superficie de este cuadrado? Pues si el lado mide A, es lado por lado, por lo tanto A cuadrado. Bien, vamos a poner el cuadrado de este cateto. Este cateto, que mide 3 cuadraditos, es más fácil de dibujar, ¿vale? Más o menos, 3 y un poquito. Pero la superficie de este cuadrado de aquí, que mide de lado B, será B al cuadrado. Esa será la superficie de este cuadrado. Y la superficie del lado que hay apoyada sobre el lado C sería un cuadrado de 2, 4, 6, 8 cuadraditos. 2, 4, 6 y 8. Vale, y el área de este cuadrado sería C al cuadrado. Bien, pues ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos sirve para calcular, ¿vale? Vamos a empezar, aparte de tanto dibujito, a ver para qué nos puede servir este teorema de Pitágoras. Nos sirve para calcular uno de los 3 lados cuando conocemos los otros 2. Es decir, si a mí me dan el lado B y el lado C, que pueda calcular fácilmente cuánto mide el lado A de este triángulo. Para eso nos tenemos que centrar en estos dibujitos que he puesto aquí, estos cuadrados que he puesto aquí encima. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros cogiéramos la superficie de todo este cuadrado, llamado A al cuadrado, ¿vale? Esa superficie tiene que ser igual que esta, que sería B cuadrado, y esta, que es C cuadrado. Esa superficie será exactamente igual que todo esto que queda por aquí. Es decir, que si yo sumo las superficies de esos dos cuadrados, el rosa y el amarillo, al final voy a obtener la superficie que hay en el cuadrado que inicialmente era azul. Eso es lo que significa esta fórmula del teorema de Pitágoras que he escrito aquí abajo. Que la hipotenusa al cuadrado, es decir, a cuadrado, a elevado al cuadrado, es igual a b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado. De esa manera, si yo conozco que en este triángulo este cateto mide 2 y este cateto mide 5, ¿puedo averiguar cuánto mide esta hipotenusa? Pues sí, porque la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. ¿Y ahora puedo calcular esto? Pues sí, porque sabemos ecuaciones, ¿vale? Donde poníamos una h, voy a poner x para que nos suene más a ecuación. Podemos resolver primero quitando las potencias, quitando los exponentes, y diréis vosotros, pero si es que hay una ecuación de segundo grado. Ya, pero ya veréis que es muy fácil de resolver porque nada más que hay que hacer la operación contraria a elevar al cuadrado, y lo contrario de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo. Primero 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿vale? Ahora sigo agrupando todo lo que tiene x por un lado y lo que no tiene x por otro. X al cuadrado es igual a 25 más 4, 29. Bien, y ahora, ¿cuánto mide la hipotenusa? Porque todavía no tengo el valor de x, tengo el valor de x al cuadrado. Pues como os he dicho antes, la operación contraria a elevar al cuadrado es la raíz cuadrada, por lo tanto tendríamos que hacer la raíz cuadrada de 29. Y aquí es cuando ya os dejaría utilizar la calculadora en clase, cuando tenéis que andar calculando raíces cuadradas que no son exactas y que lo que importa es el cálculo, cómo habéis llegado a eso y no el calcular la raíz cuadrada. Vale, pues esto nos da 5,39 si redondeamos, ¿vale? Eso significa que la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tengo aquí mide 5,38 centímetros, y estos son centímetros y esto también, ¿claro? Vale, pues así sería cómo funcionaría el teorema de Pitágoras. ¿Para qué se utiliza este teorema de Pitágoras?
Pues para ejercicios, sobre todo problemas del tipo, por ejemplo, tengo una torre que mide 18 metros, ¿vale? Imaginaos que esto es una torre con sus cositas aquí de castillito, ¿vale? Y ahora tengo que colocar una escalera para llegar aquí arriba, ¿vale? Pero quiero saber cuánto mide la escalera. Primero tengo que calcular la distancia a la que voy a colocar la escalera para saber qué longitud tiene esta escalera. Es decir, le voy a colocar una inclinación para que no me caiga de la escalera. Entonces, si yo mido la distancia que tengo de aquí a aquí, porque la torre no puedo ponerme a medir esta distancia porque sería muy difícil, pero sí puedo medir en el suelo esta longitud, ¿vale? Entonces, pues si esto midiera 2 metros, podría calcular fácilmente cuánto mide esta escalera, porque en realidad esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí tengo un cateto que mide 18 metros, aquí tengo una distancia desde la torre hasta la parte baja de la escalera de 2 metros y por lo tanto podría calcular la hipotenusa, que sería el lado del triángulo que me falta. Por lo tanto, la hipotenusa, o lo que sería la escalera elevada al cuadrado, sería igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. La hipotenusa, que es nuestra incógnita, el 18, también podéis usar la calculadora, al cuadrado 324 más 4, x al cuadrado es igual a 328, por lo tanto x será igual a la raíz del 328. Entonces x es igual a la raíz de 328, que sería 18,11 metros. Esa sería la longitud que tiene que tener mi escalera, ¿vale? Veis que es bastante parecida a los 18 metros que mide la torre, pero claro, tiene que ser un poquito más larga porque es que la inclinación esta es más larga que la altura de la torre, ¿vale? En realidad no se utiliza para medir la altura de una torre, sino que se utiliza también para, o sea, la altura de la escalera, sino justamente para medir esta altura. Es decir, yo quiero medir la altura que tiene algo que está muy alto, ¿vale? Pero puedo medir la sombra que hace el objeto que sea y coloco aquí una escalera que sé cuánto mide porque la escalera la llevo yo, ¿vale? Imaginaos. Entonces ahora mi incógnita es este cateto. Entonces yo sé que esto mide 25 metros, sé que aquí hay 3 metros y ahora quiero averiguar cuánto mide esta torre. Para averiguar cuánto mide esta torre de aquí, pues lo que tengo que averiguar es un cateto, que ahora la operación es diferente porque el hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, ¿vale? Yo me gusta poner C, cateto 1 y cateto 2, porque así, como las letras de los lados nos dan igual, si es A, B o C, pues así es más fácil de acordarnos siempre que es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, en este caso lo que tengo es la información de la hipotenusa. Si la elevo al cuadrado, me tiene que dar un cateto al cuadrado, que es mi incógnita, más el otro cateto al cuadrado que mide 3. ¿Vale? Este hemos dicho que va a ser la incógnita, el que queremos averiguar. Pues entonces tendremos que ir haciendo 25 al cuadrado, 625, igual a x al cuadrado más 3 por 3, 9. Ahora, tengo que seguir despejando esa x cuadrado, pero en este caso, este 9 que está aquí a la derecha del igual, como está sumando, lo tendré que pasar al otro lado restando. Por lo tanto, 625 menos 9 es igual a x al cuadrado. Y ahora tengo que hacer 625 menos 9, 616 igual a x al cuadrado. Y ya la última operación que me queda es calcular la raíz de 616, que eso da x. Entonces x saldrá la raíz de 616, que es 24,82 metros. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, en este problema,
Tenemos una parcela, vale, sí, queríamos un tendido eléctrico, es decir, un cable de la luz que atraviese la finca de esquina a esquina, ¿vale? Tengo aquí una parcela rectángulo, que es un rectángulo, y quiero atravesar la parcela entera con un cable de esquina a esquina, pero quiero saber cuánto mide. Yo sé cuánto mide mi parcela, sé que esto mide aquí 2 kilómetros y esto mide aquí 1 kilómetro, ¿vale? Imaginad que fuese así. Aquí vienen otros datos distintos. Entonces quiero averiguar cuántos kilómetros de cable necesito. Este hueso de aquí en medio, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, al dividir la parcela justo por la diagonal, obtengo dos triángulos rectángulos. Pues voy a calcular uno de ellos, ¿vale? A partir de uno de ellos. ¿Qué es lo que me piden en realidad ahora? Me están pidiendo la hipotenusa. Tengo este cateto 1 que mide 2 y este cateto 2 que mide 1. ¿Vale? Podría haber puesto 1 y 1 y 2 y 2. Bueno, da lo mismo. El caso es que la hipotenusa al cuadrado será igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. X al cuadrado es igual a 2 por 2, 4, más 1 por 1, que es 1. X al cuadrado es igual a 5, por lo tanto, X será igual a la raíz de 5. Si calculáis la raíz de 5 me da 2,24. Pues significa que necesito 2,24 kilómetros de cable para poder unir la finca o llegar de una esquina a la otra de la finca. Para estas cosas es para lo que se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Bueno, los ejercicios que vamos a hacer ahora, bueno, se me ha olvidado una cosa de aquí, de lo de los triángulos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 14, que lo que nos piden es que calculemos la medida del lado desconocido en los siguientes triángulos, es decir, que hayáis a través del teorema de Pitágoras, porque son triángulos rectángulos, ¿veis? Pues que averigüéis la x. En este caso la x es la hipotenusa, pero en este caso la x es un cateto, ¿vale? Por lo tanto, en el primer caso y en el segundo caso. Ahora, el ejercicio 15, que nos dan los catetos de un triángulo que miden 5 y 8 y nos piden que calculemos la hipotenusa. El ejercicio 16, dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 17 y los catetos 15. Pues, y uno de los catetos 15. ¿Cuánto mide el otro? ¿Vale? Y por último el 17, que dice que una torre de 10 metros de altura está sujeta por un cable de seguridad fijado al suelo de 5 metros de la base de la torre. Y nos piden que calculemos la longitud del cable, es decir, esto que he hecho yo aquí, ¿vale? Calcular esa longitud. Tengo esta torre y tengo la distancia a la que está fijado el cable. Pues nada, averiguamos la longitud de ese cable. ¿Veis que estos son todos exactamente iguales? ¿Vale? Entonces, esos son los ejercicios que tenemos que hacer sobre el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Pero luego, aquí al final, tenéis un resumen de todas las áreas, ¿vale? No os voy a hacer que estudiéis ahora mismo todas las áreas, pero es que están aquí. Pues el rectángulo, el cuadrado, el rombo, el romboide, el triángulo, el trapecio y el polígono regular, ¿vale? También tenemos la longitud de una circunferencia, que era lo que mide esto, ¿vale? El área del círculo, que sería lo que mide todo esto que está en rojito. El área de un sector y el área de una corona circular, que bueno, que en realidad esta corona circular es un área grande al que le he quitado este cachito de aquí, ¿vale? Entonces podríamos calcular el área pi por el radio al cuadrado, que sería la circunferencia grande, esta es radio grande, y luego le podréis restar el área pequeña, pi por el radio pequeño al cuadrado. Entonces, si hacéis estas dos cosas, calculáis este área y los restáis, os va a dar el área rojito de aquí, que es lo que se llama el área de la corona circular, ¿vale? Lo pinto regeado todo y no se ven ni los datos de lo que estoy hablando. Me quiero referir que esta fórmula de aquí tan rara en realidad no es una fórmula nueva ni extra ni nada, que aunque no hay que aprenderla, pero que tengáis en cuenta que en realidad esto sale de aquí, ¿vale? De hacer la resta del área del círculo grande quitándole este cachito blanco, que es el área de un círculo más pequeño, ¿vale? Bien, pues entonces a partir de esto vamos a calcular el área de estos cuadriláteros, que sería 68,
el 70, el romboide, que nos dan la base y la altura, el 72, el 73, esto es para pasado mañana, ¿vale? Y hasta aquí. Y estoy buscando el que decía yo de la figura circular, que está aquí. Y el 45, ¿vale? De esta página 255. Perdón, pero es que me he liado aquí con tanto esto. Por lo tanto, en resumen, las actividades que tenemos son las del teorema de Pitágoras, que son de la página 249. Página 249. Y son los ejercicios 14, 15, 16 y 17 de la página 255, el ejercicio 45, para que veáis lo del área entre dos circunferencias, que es lo de la corona circular, ¿vale? Como esto que os he explicado ahí atrás. El ejercicio 60 de la página 260, estos 4 ejercicios que son el 68, 70, 72 y 73. ¿Vale? Son en total 8 ejercicios que son no para mañana, sino para pasado mañana. Y ya terminaríamos con el tema 13. Bueno, pues que vaya todo bien. Nos vemos de todas maneras el jueves en la videoconferencia. Un saludo.